Bueno, muchas gracias, Alejandra. Ha sido más que enriquecedor este desarrollo en torno al paradigma de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y en este encuadre aparte, ¿no? Desde esta perspectiva. Así que vamos a ir a nuestra última expositora, que es Gabriela Ramos. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en resolución pacífica de disputas, especialista en género, sexualidades y educación. Posee un diploma en violencia de género de la Universidad Nacional de Córdoba y un diplomado superior de Claxo sobre diversidad sexual y derechos políticos en Latinoamérica. Tiene los requisitos cumplidos como maestranda en la Universidad Nacional de Rosario y posee una maestría en Poder y Sociedad con perspectiva de género. Fue docente universitaria en la UBAE y en la Universidad de Flores, además de docente invitada en la maestría de género en la UCES y en la Universidad de Luján. Es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación en el área Género y Educación, integrante del equipo de reflexión sobre prácticas pedagógicas, formadora de docentes en institutos superiores del profesorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Escuela de Maestros, dependiente del Ministerio de Educación de la ciudad. Coordinadora pedagógica del Centro Tantoya, organizadora de congresos nacionales e internacionales, cuenta con varias publicaciones sobre el tema. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad es que es un placer y un privilegio estar acá. Sigue siendo un privilegio estar acá y además un gran desafío. Felicito a la comisión organizadora que haya decidido tomar el tema entre las manos. Vengo acompañando de una manera externa distintas acciones que se han realizado después de la última jornada. Vengo siendo una mujer militante feminista disidente y como parte del equipo de Tantoya es un placer para nosotras poder darle continuidad a este espacio que empieza siendo tal vez teórico y que mañana se va a poner en juego en un curso que tiene que ver con la ESI y la recreación. La verdad es que fue un gran desafío y lo digo muy en serio porque yo vengo a compartir lo que aprendí en el espacio de educación formal. Y entonces, como parte de la construcción del perfil de quien educa en sexualidad, les propongo ir tirando saberes, ¿no?, para armar en la mesa algo que sea común. Yo no soy del palo, así que vengo a contarles lo que sí sé de educación sexual integral en el nivel escolar. Pero seguramente ustedes tienen montones de otros saberes que podamos intercambiar en este espacio y después en el momento de las preguntas. Así que en cualquier momento y cuando lo crean necesario, levantan la mano y lo vamos armando, ¿no? La idea es poder armar construcciones de sentidos comunes en torno a las cuestiones de la sexualidad. Me preguntaba cuando empecé a pensar con una profesora de Listlir, que es compañera de Tantoya, con Jazmín, qué cosa podía servirles de mi trayectoria, qué cosa era la recreación. Disculpen, pero tuve que empezar por ahí porque la verdad es que no tenía mucha idea. No sabía si tenía mucho que ver con el mundo del espectáculo o a lo mejor lo pensaban de otra manera. Y entonces tuve que ir a los planes de estudio. Bueno, por suerte, ¿no?, y para mi sorpresa, encontré una definición que cuadró con mi marco teórico. Yo vengo trabajando en el Centro Cultural de la Cooperación desde una perspectiva emancipatoria. Entonces, esto de la posibilidad de pensar que entienden a la recreación como un modelo de intervención sociocultural, que además es de carácter grupal, que es dirigido, que es procesual, que es de participación voluntaria, que está centrada en el juego y la lúdica, cuyos contenidos abarcan la totalidad de la realidad o la realidad de una manera íntegra y sobre todo que la intención que tiene es transformar esa realidad, que la intención que tiene es transmitir valores y conocimientos, me alivió porque dije, entonces, esto es una práctica educativa. No sé si todos quienes están acá comparten esta posición, tal vez no. Sé que hay posiciones encontradas, pero a mí me gustaría partir de ahí. Pensar que la recreación es una práctica educativa, solo que se da en otro ámbito. Si se da en otro ámbito y es educativa,
podemos consensuar que hay muchos saberes que vamos a poder compartir. Y entonces quiero contarles que para quienes nos desempeñamos en educación formal, en prácticas educativas, tenemos desde el año 2006 la 26150, que es una ley que nos va a obligar a todas las instituciones educativas a garantizar derechos. A garantizar derechos a que los pibes en todos los niveles del sistema educativo reciban información científica, actualizada y comprensible sobre sexualidad en la escuela. En el nivel inicial, primaria, secundaria, en formación docente, en las escuelas artísticas y técnicas y también en educación especial. Bueno, históricamente, quienes estuvimos en la elaboración de la ley, pensamos que tanto educación de adultos, o para adultos, o con adultos, como educación no formal, debería estar atravesado por la ley 26150. Sin embargo, el diseño curricular, o sea, ¿hay alguna, a partir de esta ley, se hizo alguna modificación en el diseño curricular o está solamente la ley como herramienta o la formación, digamos, existe algún lugar específicamente para poder volcar todo esto en espacios, digamos, reales? Bien, entonces... En consonancia con esto, si contestamos los puntos. Dale. ¿Cuál está específicamente, no? Yendo a la realidad. Sí. Vos sabés que hay contenidos curriculares que dicen tenés que dar en lengua tal cosa. ¿Cuál es la obligatoriedad de la escuela de atravesar no es solo la ley, ¿no? ¿Cuál es la obligatoriedad dentro del diseño curricular? Porque me encuentro con un vacío enorme generalmente en mi clase. Se me hizo un nudo, perdón. No es un nudo de sentido, eso es un nudo sin sentido, eso es lo peor. Bien, gracias. ¿Puedo agregar una más? Bueno, dale. La ley tiene 12 años y no sé si hay algún estudio o estadística sobre su aplicabilidad en las escuelas, si es total, parcial, de qué manera. Bien. Empezamos por la ley y qué cosa es una ley, decía acá la compañera, y para qué sirve. Para nosotros, trabajando en escuela, la ley es nuestra herramienta para empoderarnos frente a cualquier situación externa de demanda que los lobbies de abogados vienen haciendo, ¿no? Un profe de educación física que tocó colita para ayudar a hacer un rol adelante, abusador de menores. Un profe de música que hizo upita a un nene de sala de 5 para entregarle un instrumento musical, abusador de menores. Titular, crónica, la escuela cerrada. Pero cuando tenemos que explotar una garrafa, ¿no? Los medios hegemónicos no se hacen cargo. Entonces, por un lado, necesitamos la ley. La tenemos. No es la deseada, es la posible. Pero vamos construyendo sobre esas fisuras. No solamente la ley, porque la ley es simplemente un paraguas. Además, necesitamos que se construya, que se elabore un programa en función de esa ley. Tener un programa de educación sexual integral es fundamental, porque en principio destina dinero. Si no hay plata, no hay política pública posible de implementar. Además, fija responsabilidades. Si eso no se cumple y es un derecho, ¿a quién le golpeo la puerta? ¿A quién le voy a reclamar cuando una ley no se cumple? Segundo. Tercero, cuando la ley tiene que ver con el sistema educativo, para los docentes existe una Biblia laica que se llama diseño curricular. Si no hay diseño curricular, los docentes no enseñamos. Es así de simple. ¿Por qué? Porque el diseño me marca los contenidos y los enfoques. Y en el caso de la 26150, tuvimos programa en la gestión anterior, quiero decir, tuvimos plata, tuvimos capacitaciones, tuvimos recursos didácticos, tenemos diseños curriculares y hasta ahí llegamos. No más que esto. ¿Por qué esto? Porque la 26150 da origen a otras leyes provinciales como la 2110, que rige la educación sexual dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
y también como la de Santa Fe, Córdoba, Neuquén, otras leyes provinciales, porque este es un país supuestamente federal, y como es supuestamente federal, tenemos grandes discrepancias. Piensen simplemente en la aplicabilidad de la ley en el NOA y en el NEA. Escuchando a los legisladores y diputados se habrán dado cuenta clarísimo de qué lado están de la posibilidad de aplicabilidad de la ley. En Salta no tenemos ley de educación sexual integral, pero sí tenemos en las escuelas públicas y laicas hora de catequesis obligatorias. ¡Buah! ¿No? Entonces, sí tenemos ley, sí tenemos diseños curriculares, sí tenemos enfoques y lineamientos específicos de cómo tiene que ser aplicada. Entonces vamos ahí, que las compañeras preguntaban, ¿y cómo tiene que ser aplicada? ¿Hay una materia? ¿Cuánto tiempo tiene esa materia? ¿Quién dicta esa materia? Porque yo estoy hablando hoy acá desde una perspectiva constructivista para pensar la sexualidad y vengo con una formación de la universidad pública. Yo podría estar hablando acá de educación sexual integral, no ser pedagoga como soy, por eso me importa tanto el enfoque didáctico de la educación sexual. Yo podría ser sexóloga, yo podría ser socióloga, podría ser antropóloga, aunque catequista, y estaría diciendo otras cosas, seguramente. Entonces, es muy importante tener los contenidos, los enfoques y los lineamientos. Y cuando elaboramos la ley pensamos que ese espacio en la escuela tenía que ser transversal, que no iba a ser una materia. ¿Por qué? Con sus beneficios y con sus desventajas. Porque seguramente cuando se abrían los concursos para las materias, ganaríamos los concursos, muchas de las que sabemos lo que queremos decir. Pero podía pasar algo así. Yo gano el concurso y en mi espacio de educación sexual me compro el mejor libro que anda dando vueltas por ahí que sacó AZ, ¿no? Y veo que hay un capítulo en contra de la discriminación y desarrollo el tema con los mejores recursos didácticos, una buena película, que podría, por ejemplo, ser Una mujer fantástica, ¿no? La que ganó el Oscar ahora, la chilena, recomendable. Y además hago actividades y después tomo evaluación y los pibes aprueban y todo bien. Resulta que me toca cuidar el patio, ¿no? Y estoy con la paralela tomando el mate cocido del recreo y en el medio de eso hay un fulbito, los pibes séptimo, y entonces el de séptimo le dice, dale, che, gordo puto, levántate y agarrá la pelota. Y yo no intervengo, porque yo estoy cuidando el patio. Hasta que alguno no le saque el ojo a uno, ¿no? Yo, ¿qué tengo que hacer en esa intervención? Si es juego libre, nada que ver. Entonces, todo lo que yo pueda planificar de actividad pedagógica sistemática hermosa se cae en ese mismo instante. Porque como decíamos antes, toda educación es sexual, esa intervención también lleva contenido sobre sexualidad. O Margarita, ¿no? Que tiene el kiosco y que es una mamá de la cooperadora. Y que cuando va la alumna de segundo grado a pedirle 2 alfajores, dice, no, Gordi, mira cómo estás, llévate uno, ¿no? ¿No te parece que estás gordita? Al horno. Yo puedo dar, ¿no? El ciclo nutricional, la importancia de los modelos de belleza sobre el cuerpo, análisis y publicidad, todo hermoso. Pero a la piba también la forma ese comentario de la persona que no le vende 2 alfajores en nombre de una supuesta obesidad. Entonces, el espacio que está previsto desde la ley es transversal. Quiere decir que va a darse en todas las materias a través de la intervención de los programas, o sea, cómo poder mirar los mismos programas y los mismos contenidos a la luz de los nuevos enfoques, 3 enfoques básicos para que efectivamente sea integral, el enfoque de género, el enfoque de derechos y el enfoque del cuidado y la promoción de la salud, básico para pensar educación sexual integral, y también cómo intervenir en la escuela para la modificación de la estructura escolar. Porque la escuela es una institución moderna, reproduce estereotipos de género y tiene que empezar a revisarse. Entonces, ¿qué digo cuando digo que hay baños de nenes y baños de nenas? Bueno, estoy diciendo, es algo sencillo de entender. Cuando te llega un trans, armas otro baño y solucionamos el problema.
Por eso durante muchos años la escuela secundaria no inscribió pibes, pibex, trans, porque la excusa era no tengo a dónde mandarlo al baño. Y la segunda era, ¿y con quién lo mando a hacer educación física? Y si se van de campamento, ¿cómo organizo las carpas? Bueno, estas preguntas que parecen sencillas durante mucho tiempo impidieron garantizar el derecho a la educación de las personas trans. Por eso se arma el Mochacelis, ¿no? El Mochacelis, un bachillerato popular trans, se arma como necesidad, no de armar un gueto para los T, que son la tercera posición. No, se arma como necesidad de garantizar el derecho a la educación porque la institución educativa es expulsiva, es o sigue siendo normalizadora. Entonces, hay que revisar este concepto de la escuela toda y a esto llamamos currículum oculto. Cómo la ESI va a modificar no solamente el currículum explícito, o sea, cómo va a modificar los contenidos de matemática, de lengua, de historia, de educación física, de contabilidad, de formación ética y ciudadana, pero además cómo tiene la difícil tarea de modificar los modos en los que nos tratamos en la escuela. ¿Había otra pregunta por ahí? No. Sí, allá. En esta mirada de que son contenidos transversales y de los contenidos ocultos... Paramos. Por ahí desde la pedagogía a veces las que somos de educación nos ponemos jodidas, pero la cosa sería, el enfoque es transversal, los contenidos son propios de cada materia y se va a trabajar tanto desde el currículum explícito como desde el currículum oculto, ¿no? No es que es un contenido transversal. Cada materia va a conservar sus propios contenidos. Por ejemplo, digo, identidad. Bueno, el concepto de identidad se va a elaborar en primer año. Bueno, lo va a trabajar la de historia, la de formación ética y ciudadana, ¿cómo? Desde la perspectiva de género y derechos. Eso es ESI. Pero cada quien desde su materia va a abordar el mismo contenido. ¿Está? Creo que nos ponemos jodidas porque hay un montón de compañeras, compañeros, compañeres que no lo hacen y uno tiene herramientas para poder justificar y decirle, mira, el diseño curricular dice que vos tenés que trabajar esto de esta manera. Absolutamente. Eso no es solo responsabilidad de nosotros como colegas, es sobre todo una decisión política de la supervisión que cuando viene a pedir el proyecto escolar, el P, no mira si hay o no hay ESI, porque en realidad hablar de sexualidad es hablar de un dispositivo político. Si no hay decisión política de aplicarlo, mejor tener cada vez menos mujeres que dejen de pelear por algo que nos corresponde, como es la autonomía sobre el propio cuerpo. Entonces, más allá de ser nosotros quienes hacemos y ponemos el cuerpo, ¿no?, en la militancia cotidiana, también tenemos que pedirle al Estado que garantice este derecho. Es un derecho de los pibes, pero es una obligación del Estado. Antes hablaste de que tiene ventajas y desventajas esta transversalidad. ¿Y ibas a decir las desventajas ahora o...? No pensaba, pero ya que me interpeló, bueno, qué sé yo, ¿no? Como yo estuve en la elaboración, preferiría no hablar de esos errores, pero voy a tener que encarar. Pienso que no hay una materia que hable específicamente, o sea, están todas, pero al mismo tiempo no hay una que se ocupe particularmente, específicamente de eso. Claro. Bueno, buena parte de las desventajas tiene que ver con esto, o sea, la teníamos clara, que nuestra principal herramienta de resistencia y revolución en la escuela somos los docentes. Y nuestra principal resistencia al cambio somos los docentes. Entonces, una vez que los pibes te toman la escuela y te dicen, tomamos la escuela porque queremos educación sexual integral, la revolución está ganada. O los docentes nos capacitamos, y eso también es responsabilidad del Estado y es algo que está faltando. Y es responsabilidad de los gremios y es algo que sigue faltando. O nos capacitamos y estamos a la altura de las circunstancias, o nos vamos a vender just, qué sé yo, ¿no? Digo, es una alternativa también posible. En lugar de que sea en sala de profesores,
buscaremos otro lugar, pero, ¿no? Porque hoy ser docente es hablar de sexualidad. Por ahí no sé si no sé si tu pregunta iba por ahí. Existen lineamientos curriculares, los conocen, ¿no? De la ESI. Bueno, esos son un poco generales, pero ahí explica un poco en qué consiste esta transversalidad y a qué área, cómo se podría incorporar en cada área. Y esos lineamientos curriculares son obligatorios. El tema con el sistema educativo argentino es que la educación es jurisdiccional, es de cada provincia, ¿sí? La Ciudad de Buenos Aires, bueno, ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires, digo, porque hablamos siempre del norte, sí, hay un mito porteño del progresismo que es hora de que empecemos a cuestionar, ¿no? No sé cómo es en relación con los diseños curriculares de la ciudad, no los conozco en concreto, pero por ejemplo, si hay alguien que labura en el conurbano, en provincia, todavía tenemos diseños que incorporan la perspectiva de la ESI, por ejemplo, en construcción de ciudadanía, que son 3 materias de primero, segundo y tercer año, en salud y adolescencia, que es una materia de cuarto. Ahí tenés materias específicas, digamos, que claramente trabajan estas cuestiones, la perspectiva de derechos y la perspectiva de género. Por supuesto que la ley está vieja, ¿no? Lo que pasa es que no es momento para modificarla, creo yo. No sé, no, claro, por favor. O sea, sí. Y el otro tema que es para pensar es cómo se trabaja este tema en los procesos de formación docente. Seguramente, porque, por lo menos en algunas que participé, lo que sucede es que por ahí eran 200 educadoras, educadores, discutiendo en 2 horas todos los temas de nuestras sexualidades, de nuestras experiencias, y obviamente, por ejemplo, hay temas que si no hay confianza, no los va a decir nadie. Es decir, así como hablábamos antes de por qué no se nombran algunas situaciones, en un grupo de 200, ¿quién se va a exponer a plantear las dificultades que tiene, por ejemplo, como docente, con un grupo de estudiantes? Porque cuando viene el diálogo en la clase, nos interpela. Y esa interpelación puede ser muy compleja. Entonces, eso, digo, también hay que pensar que aún en los momentos que hubo formación docente en ESI más sistemática, también hubo mucha dificultad por el formato que significa y por la transformación que implica para cada uno de nosotros poder pensar determinadas temáticas en diálogo, no solo con estudiantes, sino con madres y padres, ¿no? Muchos casos donde las madres eran las que traían la queja sobre los contenidos que se estaban dando en la escuela. A mí me parece que esto que trae Claudia es fundamental, en el sentido de si estamos pensando en la capacitación docente, parto del supuesto de que quien viene a capacitarse es un mínimamente incapacitado, por no decir discapacitado, ¿no? Entonces, ese mismo modelo pedagógico se replica en el aula. Pero si hay algo que tengo que revisar es el modelo pedagógico del docente sarmientino. Sobre sexualidad, todos sabemos un poco, porque hace 2 años, 15, 25, 50, que vivimos en un cuerpo sexuado. En realidad quería hablar de los cuerpos sexuados hoy, no de esto, pero bueno, nada, andamos por aquí. Pero en general, en los modelos de capacitación, lo que se hace es se trae un especialista para que hable de lo que sepa durante, ¿no?, 2 horas o 3 horas con 500 personas de la provincia que después tienen que recurrir a su escuela a tratar de implementar lo que el experto desarrolló sentado en el escritorio del ministerio o en el mejor de los casos haciendo trabajo de territorio perteneciente a una universidad a la que nunca le devuelven, ¿no?, a los grupos sociales sus propios saberes. Ese modelo de transferencia de saber no es el modelo con que nos vamos a acercar a pensar en sexualidad.
Este es el marco pedagógico, la pedagogía de la confianza que traía Claudia, que desarrolla en Argentina Beatriz Greco y que toma de Rancière, del maestro ignorante, el modelo de quien coordine espacios de educación sexual. Pero antes de avanzar, bueno. Sí. En realidad es que ha desaparecido la educación sexual integral. En el CCC estamos haciendo un trabajo de investigación política, de análisis político de los documentos curriculares de ESI desde que salió la ley hasta ahora. Lentamente la educación sexual va siendo cada vez más educación sexual y menos educación sexual integral. Porque si hacemos análisis de los documentos, lo que vemos es que lo que se va perdiendo es la perspectiva de género, que fue la perspectiva que nos llevó 6 años de disputas políticas con la Iglesia, básicamente, y con los sectores conservadores de poder, porque no se aprobaba la ley porque el género sigue siendo una ideología. Lo escuchamos en estos 2 meses todo el tiempo. Entonces, efectivamente, no se aplica y tengamos mucho cuidado de no perderla porque recibimos dineros internacionales para trabajar la educación sexual con fuertemente la prevención en 2 pilares. Violencia de género y embarazo no intencional, llama el Ministerio de Educación, a lo que nosotros llamamos embarazos no deseados. Si volvemos a pegar, ¿no?, la cadena simbólica de sexualidad al riesgo, estamos como en los 80, cuando caían a montones, ¿no?, compañeros por la pandemia del VIH, y entonces el mensaje para los adolescentes era: no cojas, te podés morir. Bueno, si le decís eso a un adolescente, en realidad le estás dando un cuchillo para que transgreda. Digo, adolescencia y transgresión van de la mano. Volvemos otra vez a plantear la sexualidad en los mismos términos. Sexualidad y riesgo, sexualidad y prevención. Prevención de la violencia de género, no análisis integral, como decía Claudia, de la violencia de género. Prevención de la violencia de género en 4 jornadas. Bueno, eso no sale, hagan después, ese lo editan, por favor, ¿no? Como si con eso alcanzase, ¿no? Y prevención del embarazo intencional. Andamos mal. Rápidamente, docentes comprometidos con la ESI, tenemos que hacer algo para rescatar lo que fue el proyecto original. Pero me gustaría, antes de avanzar con este marco legal, dejarles algunas preguntas. Mañana podemos avanzar en el curso que vamos a coordinar con Jazmín sobre estos temas. Pero quisiera solo que se lleven algunas preguntas en relación a, bueno, ya entendemos que la sexualidad no es la reproducción y esto lo tenemos claro, que vamos a tener que hablar de sexualidad en relación a la intimidad, la identidad de género, el erotismo y el placer. Todo eso ya lo sabemos. Bueno, no todes. Me gustaría que miren y que sientan. Estas cuerpas que habitan nuestros espacios escolares y de recreación. Y que a partir que vaya pasando las imágenes, se pregunten 3 cosas que no vamos a poder compartir. La idea era que pudiéramos trabajar sobre eso. Primero, ¿qué sensaciones y sentimientos me generan estas cuerpas? Además, ¿cuántas de estas cuerpas trabajan conmigo? ¿O será que en el sistema en el que yo trabajo, lo imperante es la normalidad? Claro, por eso yo trabajo ahí, ¿no? Porque soy parte de las normales. Y tercero, ¿qué cantidad de estas cuerpas comparten las actividades que yo planifico? ¿Para cuántas de estas cuerpas yo pienso actividades recreativas? ¿Cómo me las represento a estas cuerpas
cada vez que tengo que pensar la actividad que voy a desarrollar? ¿O será que en realidad desde la recreación nos pasa lo mismo que desde el aula? No existen. Bueno, les recomiendo algún marquito teórico como para no dejarlos solamente con el atravesamiento subjetivo. Siempre decimos que un buen espacio de formación y sensibilización en ESI tiene que tener un 50% de atravesamiento subjetivo y un 50% de marco teórico. Si tenés un 51% de movilizados, se te transformó en una terapia de grupo sexual, ¿viste? Estás al horno. Pero si tenés un 51% de marco teórico, se te transformó en una clase de la universidad. Dale, anda, agarrate el texto, hacete un grupo de estudio y lee sola. Entonces, llévense algo para estudiar. Me interesa que revisen el concepto de corpo-subjetividad de Enrique Carpintero, que es el marco con el que nosotros pensamos los cuerpos y las sexualidades. Y me interesa que vayan a Donna Haraway a pensar el manifiesto Cyborg, para entender un poco de qué cuerpos estamos hablando y para qué cuerpos estamos trabajando. Por supuesto, hasta que no podamos incorporar estos conceptos en la escuela y en las prácticas educativas en general, la reivindicación de las compañeras centroamericanas de que mi cuerpo es mi primer territorio de disputa está todavía bastante lejos. Como diría alguna vieja canción de los 60, claro, no se puede descolonializar si no despatriarcalizamos primero. Por eso, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, porque será ley. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Ahora vamos a abrir este momento tan esperado, me imagino, de poder hacerles preguntas a las expositoras. Ahí está Lua con el micrófono. Vayan levantando las manos. Vamos a hacer la modalidad de que puedan hacer 3 o 4 preguntas y las expositoras las contestan y si tenemos tiempo volvemos a las preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Yo lo que les quería pedir a las tres es algunas estrategias o puntos para poder pensar, para que pensemos todas, todos y todos los que estamos acá, cómo no caer ni transformarnos en una especie de burguesía de la perspectiva de géneros, sino poder realmente redistribuir todo lo que está pasando acá y lograr transformaciones que impacten en más sectores. Una pregunta por ahí combinada para Alejandra y para Gabriela. A ver, ya sé que tenemos un agujero tremendo en la formación justamente de los docentes. Son casos específicos por ahí. Esta guía que nombrabas, Alejandra, de orientación frente a situaciones conflictivas, no sé si incluye situaciones donde tengamos un niño atacado por sus padres por su elección sexual, por ejemplo. ¿Qué hace en este caso el docente que detecta esto? Atacado por la misma familia. No sé si eso está en una guía.
Tampoco sé qué hacemos con los papás que están muy lejos, pero muy lejos de esta, por lo menos una gran parte, de la ley de educación sexual integral. Creo que hay como muy poca fluidez con la familia. Por ahí les decimos a los chicos cosas que los papás no pueden escuchar de ninguna manera. ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Cómo incluimos a la familia dentro de esta educación sexual integral? Y digo, dentro de las desventajas me pregunto por esta situación donde está todo repartido en la responsabilidad de todos, entonces hay un montón de alguienes o de nadies, o sea, no es de nadie la responsabilidad porque está repartida entre todos, todes. Dentro de la escuela eso significa que, tal cual dijiste, quizás en el medio del recreo o en el medio de una situación de violencia, estas son cosas que tienen que arreglar entre ustedes. Así, ¿no? No importa. El tipo de insulto, el tipo de... Arréglense entre ustedes. No podemos estar dirimiendo el individual. Hay como lavarse las manos entonces, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Porque al lado convivimos, somos una comunidad educativa que hay que articular acciones donde te quedas solo con todo eso porque no se articula. La dirección no se hace cargo o está vacante porque hay suplente, la coordinación no se enteró, no sé, hay como una cadena de situaciones que te dejan solos en onda nada frente a casos como este. Ni hablar de consentimiento, no hablamos de consentimiento en las escuelas, y digo, y hay hechos cotidianos que tienen que ver con el consentimiento entre niñes muy chiquitos. Yo estoy laburando con sexto y séptimo. Buenas tardes. Lo mío va medio parecido con la compañera y me quedé con una pregunta acá que es para Claudia. ¿Qué se le dice a esas mujeres que no pudieron denunciar por no afectar a sus familias, por vergüenza, por no tener pruebas, etcétera? Nada, me queda como una nebulosa ahí. ¿Qué se le dice o por dónde se orienta? Medio también a cómo se orienta un educador que no sabe, ¿no?, por dónde ir o qué hacer con todo eso, por dónde canalizar o por dónde desahogar, o que está bravo. Después tengo otra pregunta que es para la compañera que sigue. ¿Qué se hacen con esas represalias del poder durante la crisis? Y bueno, por ahí va. Toca empezar de nuevo. Sí, yo insistía bastante en que la estrategia fundamental para pensar cómo enfrentarse con estos sistemas de opresión es la organización feminista, popular, y eso me parece que responde en parte a la pregunta que se hacía, ¿no? Es decir, ¿qué compromiso tenemos quienes queremos trabajar en esa dirección de desmontar el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, con la construcción de organizaciones populares en el lugar que estemos, ¿no? En el territorio o en el colegio, o si estamos en el colegio, con las familias también? Creo que el tema del diálogo sobre todo con las madres, porque son pocos los padres que se acercan a la escuela cuando se las convoca por conflictos. Es decir, cómo se trabaja, y va también a lo que preguntabas, la dimensión organizativa, porque respuestas individuales es muy difícil. Es decir, si hay una situación de violencia, para dar un caso, que se vive en una casa, o hay organización que respalde a esa mujer que sufre violencia, o no lo va a decir de ningún modo, ¿no? Es decir, y si lo dice puede incluso exponerse a un nivel de revictimización muy grande. Uno de los temas que nos preocupa muchas veces, cuando les doy un ejemplo, una escuela en Salta que nos pidieron unos talleres sobre violencia, y era con las mujeres, es decir, era con los padres, madres, pero vinieron las madres.
trabajamos todo el día y como no podían dejar a los niños, niñas en ningún lado, un grupo de compas se fue a trabajar con niños y niñas que como sabían cuál era el tema, les dijeron hagan dibujitos, no sé qué, algo así, y todos dibujando escenas de violencia que ellos vivían y ellas cotidianamente. Cuando llegan a encontrarse con sus madres, eso genera una crisis mayor que la que ya veníamos teniendo, ¿no? O sea, el final del taller fue el comienzo de otro proceso. Ahora, realmente, una termina el taller o termina el momento y la vida cotidiana continúa día a día, hora a hora. Entonces, o le apostamos a la organización colectiva feminista, a las redes donde la escuela tiene un lugar muy central, además porque es un lugar que con todos los problemas que tiene, todavía es un lugar valorizado, ¿no? Es decir, donde hay cierta confianza que se deposita ahí, como la salita de salud también, en los barrios, en los territorios. ¿Qué red se construye? Donde esté el colectivo feminista, donde estén, si hay docentes, en lo posible organizadas y articuladas, desde una perspectiva feminista, es decir, de activismo y no solo de análisis, y de un compromiso con las organizaciones populares del lugar. Yo lo pondría por ahí, no hay una respuesta individual, la podemos dar, pero una es entender el proceso que pasamos todas, porque además otra cosa, las mujeres, yo creo que todas hemos vivido situaciones de violencia. Si hay alguna que no vivió ninguna situación de violencia, bueno, todavía no se dio cuenta. Por ahí falta reflexión, pero la mayoría hemos vivido situaciones de violencia. Muchas hemos pasado por situaciones de abuso sexual en la infancia. Y el abuso sexual en la infancia es una herramienta fuertemente disciplinadora de esa subjetividad, porque si de chiquitas nos enseñaron que no había que hablar para proteger, porque además el abusador suele ser de la familia. El 90 y pico % es de la familia. Entonces, por no romper la armonía familiar, no lo denunciemos. Esa educación que recibimos en la infancia modela nuestra subjetividad. Entonces, bueno, romper eso no se hace sola. Es doloroso, genera angustia, genera mucha desorganización subjetiva. Necesitamos que esa compañera, nosotras, estemos acompañadas. E incluso cuando intervenimos en los procesos, también quienes creemos que tenemos algún saber porque recorrimos algún camino en eso, también necesitamos sostenernos. También necesitamos el colectivo feminista que nos sostenga. Porque quienes hemos estado en cárceles, por ejemplo, trabajando con esos temas en la cárcel de mujeres, donde la injusticia se ve de manera flagrante porque una mujer asesinó a un tipo porque vivió 30 años bajo la violencia tremenda de ese señor y ahora está condenada a prisión perpetua y no ve a los... Bueno, no vamos a ir a cada una de las situaciones, pero el diálogo nos interpela. El diálogo cotidiano de cada una de las situaciones nos hace pensar este mundo de violencias, nos hace pensar la necesidad de organizarnos, no solo para contenernos, sino para transformar esa realidad y, lo que decíamos al comienzo, una realidad que no se transforma solo con procesos de diálogo, sino que el diálogo tiene que ser procesos también de acción, de movilización, de contención y de redes que actúen al mismo tiempo. Quería hilvanar un poco esto que trae Claudia con alguna tentativa de respuesta del compañero. En realidad me parece que quienes estamos en esto también, si uno lo pensara desde alguna posibilidad valiosa del psicoanálisis, desde algún movimiento reparatorio personal, ¿no? Si la mayor parte de las mujeres sufrimos violencia, la verdad es que tenemos un compromiso para que a otras no le pase. A esto llamamos genealogía feminista. Yo soy muy clara que estoy acá y puedo hablar mirando cara a cara a los hombres porque estoy en este país, en este territorio donde muchas lucharon y perdieron la vida para que esto sea así. Donde una mina como Olympe de Gouges fue masacrada y asesinada por haber tenido la osadía de redactar los derechos de las mujeres y de la ciudadana en otro continente. Y donde en este mismo momento otras minas
no pueden estudiar y menos hablar en público y ponerse un pantalón ni que hablar. Entonces me parece que no hay tal burguesía porque no hay quien tenga la posta del saber, ¿no? Todas y todos necesitamos de la compañera que te pone la oreja, que te da la mano y que te da el abrazo. Porque además, todos estamos atravesados por el patriarcado. Así que si te descuidas, en cualquier momento se te escapa el prejuicio. Y en cualquier momento el sexismo avanza sobre vos. Hay que tener todo el tiempo una vigilancia epistemológica y afectiva porque la revolución es en la plaza, pero empieza en la cama. Y eso es de un dolor que si no tenés a la compañera al lado, es insoportable. Entonces me parece que no hay tal burguesía, digo, ni las iluminadas estamos acá, ni se van a ir por haber transitado estas jornadas preciosas, a las que les auguro un éxito total, iluminades por haber pasado por este espacio. Estamos deconstruyéndonos continuamente, así que la burguesía al carajo, diría Chávez. Bueno, sí, acuerdo plenamente con esto de que, digamos, la clave está en la construcción colectiva y organizada, ¿no? De colectivos feministas, de organizaciones feministas y de transformar también las organizaciones y las instituciones más, digamos, rígidas incluso, ¿no? Pensando en esta pregunta que hacías la compañera por allá que... Disculpa que no sé tu nombre. Y también en relación con esto que decía el compañero, yo supongo que la pregunta del compañero tiene que ver con cómo hacemos para no armar esto de una cofradía de iluminadas o algo así, ¿no? No caer en eso, sí, bueno. Y en realidad creo que tiene que ver con bueno, la intervención en los territorios reales y de militar y, digamos, y de organizarnos en los territorios y de tratar de interpelar a otras y otros, digamos, no desde el saber, sino desde las demandas también, ¿no? Desde lo que va apareciendo, digamos, hay acá esta cuestión de la familia que vos traes. Y bueno, sí, nos faltó hablar de la familia patriarcal, ¿no? Pero, digamos, sí, la familia es justamente una de las instituciones o la institución patriarcal por excelencia. Y cuando decimos que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, también hablamos respecto de sus madres y padres, ¿sí? Todavía está muy, muy fuerte, muy presente y en las discusiones en los equipos de orientación escolar, incluso podemos escuchar y discutir estas cosas, cuestiones como, bueno, los padres son los dueños de sus hijos en estos términos, ¿no? Y no son, no lo son. Entonces, es, digamos, fundamental y la ESI, digamos, en términos de lineamientos y de ley lo contempla, pero no importa, digamos, aunque no lo contemplara igual. El trabajo de la escuela es también con la familia, ¿no? Y la situación de la que vos estás hablando es una situación de maltrato. En ese sentido, sí está incluida en la guía, ¿sí? No la vas a tener, por ahí no está descrita en ese detalle, pero es una situación de maltrato. Que la escuela, bueno, tendrá que ver cómo intervenir. La escuela en estas situaciones no interviene sola, no debería intervenir sola, pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Estamos en un contexto... donde las instituciones estatales siempre estuvieron desbordadas, pero hoy más que nunca, porque por un lado tenemos un movimiento social que empuja, que se empodera, las chicas se empoderan, las niñas se empoderan, las mujeres y las personas trans y travestis nos empoderamos, y el Estado se retira y las políticas públicas son del tinte autoritarias y represivas, y las escuelas estallan, ¿no? Entonces, digamos, para tu angustia creo que no tenemos solución más que pensar que bueno, que es una lucha colectiva, que la resolución no va a estar ahí, digamos, ¿no? Que el problema es político, ¿sí? Y la cuestión esta de las represalias, bueno... sí, así como hay represalias sociales a nivel macro, lo que vimos con el Senado el otro día fue eso, ¿no?
Fue la exhibición del poder patriarcal desnudo, pornográfico, diciendo barbaridades frente a una marea de personas en la calle, bajo la lluvia, con el frío, que veníamos hace meses, que venimos hace siglos luchando por la emancipación, ¿no? Pero digo, frente a un proceso social que es evidentemente, a veces hablamos de derrota, ¿no? Es una derrota táctica, diríamos, ¿no? Porque la batalla la ganamos, ¿no? Todavía queda mucho, las luchas nunca se acaban, pero es una derrota táctica, digamos. Los pañuelitos verdes en las mochilas no nos los sacamos más, los seguimos llevando. Y hay algunos celestes, pero los verdes son mayoritarios, ¿no? Creo yo. Entonces, y bueno, como decimos, a la clandestinidad no volvemos más. El aborto hoy es un tema del que hablamos. Hoy conocemos con nombre y apellido las historias de las mujeres que mueren en nuestro país por femicidios de Estado, por aborto clandestino. Esa es una batalla cultural que hemos ganado. Las represalias, entonces, así como hay represalias sociales, que tiene la policía bonaerense en Bahía Blanca, la policía de Tierra del Fuego, persiguiendo a las compañeras, la policía y el Poder Ejecutivo de Jujuy persiguiendo a Milagro Sala también. Esas son las represalias, digamos, del poder, ¿no? Ahora, al interior de las instituciones también pasa lo mismo, porque también en esto, y esto es lo que me parece que traen ustedes, es mi compañera, es la directora que no se quiere hacer cargo, es la supervisora que no se quiere hacer cargo. También al interior de las instituciones estamos disputando poder. Y para disputar poder, como decía Claudia, ¿qué hacemos? Nos organizamos, ¿sí? Porque contra el status quo, individualmente, lo que hay es sacrificios, no hay mucho más, ¿sí? El heroísmo individual sabemos que no nos aporta demasiado. Nos organizamos con nuestras compañeras de trabajo, con los sindicatos, con los colectivos de género dentro de los sindicatos. Ahí está la clave, me parece, para contestar a estas represalias que van a ver, que hay. A veces igual no nos sale, ¿eh? A veces, a pesar de todo esto, nos terminamos yendo de esos lugares porque no pudimos, ¿sí? Pero bueno. No, agregar una cosita o dos. Respecto a las represalias, ¿qué hacemos? Acá... Si hay más preguntas, nos cortan, porque si no nos cortan, nosotros seguimos acá hasta que termine la jornada. Así que levanten la mano y vamos. Sí. No, lo que quería decir, este es un ejercicio, lo que estamos haciendo, de respuesta a las represalias del poder. Es decir, hubo una acción violenta en el encuentro anterior. ¿Cómo se respondió? Abriendo el juego, multiplicando las voces, generando un debate que atraviese a todo el movimiento que está en este caso en estas jornadas. Y eso es una indicación que se puede hacer en muchos casos. Es decir, hay respuesta del poder, le devolvemos la respuesta con más diálogo, con más debate, con más organización, y le agrego autodefensa feminista. Porque no nos pueden agarrar en la calle y hacer lo que quieran. Tenemos que ir en grupo, tenemos que ir organizadas, si son compañeras de estudio, ver cómo lo hacen, no nos pueden maltratar en el aula, no nos pueden maltratar en el recreo. Entonces, las medidas de autodefensa feminista que son para cuidado de nosotras, que no agreden a nadie, sí, pero que no permite que sigan avanzando sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Bueno, sí, sabemos que hay muchas ganas de seguir preguntando, podríamos ir hasta mañana. Por cuestiones de tiempo y de que sigan las actividades en las jornadas, vamos a hacer 3 preguntitas bien sintéticas, les pedimos por favor, así las expositoras tienen la posibilidad de contestar. Así que... No importa. ¿Se escucha? Sí. Bueno.
hijo de una madre ama de casa, como hermano de una hermana golpeada, como padre de una hija de esta generación, celebrar este momento. Pero también al mismo tiempo, bueno, interrogantes, muchas preguntas que van surgiendo a cada momento, pero ahí una de mis preguntas que surgió desde el comienzo de la charla fue: ¿existe en este movimiento que estamos notando ahora el espacio para el análisis de algún tipo de acciones feministas que también discriminan? ¿Existe? Y al mismo tiempo por ahí, ustedes que están en este movimiento, ¿cuál es el rol que creen de la mujer bajo la concepción de, bueno, yo leí hace poco, estoy leyendo a Alvin Toffler y el tema de la tercera ola y la cuestión de la formación de la familia nuclear como fórmula del capitalismo para generar acciones que nos hagan perder, y yendo un poco a este ámbito, la importancia del tiempo libre? ¿Cuál es el rol que ustedes consideran que está teniendo actualmente la mujer como movimiento para poder intentar concientizarnos hacia un espacio donde podamos trabajar para vivir y no vivir para trabajar? Es porque hay algo que nos está molestando y es un privilegio que teníamos y que estamos perdiendo. Y ahí es donde nos incomoda y donde nos sentimos discriminados por ahí. Pero es porque no estábamos acostumbrados a no tener ese privilegio, me parece. Y como lo estamos perdiendo, por ahí es como hay que cumplir. Pero era más en respuesta a lo que una compañera por allá mencionó, de esto de cómo destapar situaciones de abuso en escuelas, que tal vez no, desde dónde trabajarlas o cómo hacer para que salgan a luz. Y me parece, yo hablo desde mi campo, que es el arte, y me parece un camino muy fructífero esto de pensar el arte también como esta transversalidad de la educación sexual. Y bueno, pero al mismo tiempo tenemos qué sé yo, la materia música. Entonces, ahora, tener la materia música es un arma de doble filo también, porque es como es muy tentador ponerle en un lugar elitista, puro y sin eso, como no criticable, digamos, porque es música, y eso pasa en todos los artes. Entonces está bueno también pensar el arte desde ahí, como la herramienta que va más a destapar estas cuestiones, y por eso es que tiene que tener esta transversalidad, porque se aplican en todas las áreas, porque es esto de destapar, de tratar de sacar, de tratar de expresar lo que traiga el grupo. Muchas veces se tiende a bajar una línea cultural directamente y decir, bueno, hoy vamos a cantar esto porque, por ejemplo, ¿no? Porque a él le gusta y a vos también, entonces cantamos esto. Entonces, hay veces que hay que hacer un trabajo más profundo, y me parece que es el arte el área de la que hay que agarrarse más. Nada, eso. Una anécdota chiquita y en base a eso pregunto. En un espacio hace 6-7 años hicimos un debate en la Casa Namahuaca un debate respecto a la reducción de riesgo y de daño en embarazos no deseados en el espacio de salud. Y había compañeros y compañeras y compañeres. Y cuando un compañero varón hablaba respecto a su experiencia, había un colectivo de mujeres feministas, esto hace un montón de tiempo atrás, que tenían una posición como un poco agresiva respecto a un compañero que estaba dando su experiencia en un espacio de charla, un espacio de debate. Entonces, mi pregunta, a la cual yo me sentí totalmente herida por mi compañero al que fue agredido, ¿sí? Porque si estaba ahí, eran de 50 personas, había 3 varones, y si estaba ahí, consideraba que está buenísimo que esté ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar debería ocupar
los varones en estas instancias? Me lo pregunto porque también tengo compañeros que en estas jornadas también tienen sensaciones encontradas en relación a las ubicaciones de los roles, en relación al varón, al rol del varón, en relación a poder trabajar, acompañar al feminismo, digamos. Esa es una pregunta que tal vez en 2 minutos no la podemos responder, pero sí la dejo como para que lo podamos trabajar durante el resto de las jornadas, ¿sí? Necesitaba expresarlo porque también sentí que no sé, el compañero trajo una pregunta respecto a esto de, no sé bien cómo la formuló, y bueno, nada, me salió. Hay un montón más. ¿Empezamos eso? Voy a contar otra historia. Una compañera de Guatemala, Lolita Chávez, es líder del pueblo maya quiché, nos contaba hace un tiempito que vino por acá. El pueblo maya quiché estaba dando una batalla muy importante en la lucha por la defensa de sus territorios frente al avance de las transnacionales de la minería. Y tenían que decidir si iban a dejar o no que entren las transnacionales a sus territorios, sabiendo perfectamente que decirle que no a una transnacional tiene riesgos, ¿no? Incluso riesgos de muerte. Al mismo tiempo, las mujeres maya quiché tenían su asamblea de mujeres, porque siempre hay un debate sobre si es legítimo que algunos temas lo hablemos solo entre mujeres, aún siendo parte de movimientos mixtos. En la asamblea de mujeres estaban haciendo un debate simultáneo que era algo así. Decían, vamos a hacer unas estadísticas, dicen las compañeras, porque el poder hace estadísticas. A ver, usted, no hace falta que responda, ¿cómo estás, cómo te ubicás en tu relación sexual? Y la compañera dice, abajo. Usted, abajo. Usted, abajo. Usted, abajo. Estadística, 100% de las mujeres quedamos abajo del patriarca en la relación sexual. Eso pasa en el pueblo maya quiché, no acá. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo de algo muy lejos para llegar ahí. Segunda estadística. Pensemos, un diálogo entre mujeres, con confianza, vuelvo a la palabra. ¿Te gusta estar siempre abajo del patriarca? Y las compañeras ya con más confianza, bueno, a veces hace calor, se me transpira todo encima, sus pelos, el mío está gordo, bueno. Cosas que se hablan entre mujeres con confianza, no vamos a hablar de eso en espacios mixtos, ¿no? Bueno, estadística, la mayor parte de las mujeres no nos gusta quedar siempre abajo del patriarca en la relación sexual. Tercer punto de la asamblea de mujeres. ¿Será que puede ser diferente? ¿No? Y ahí se le rompían los libros, pero no tenían ESI, no tenían nada ahí. No. Y entonces dicen, bueno, no sabemos, vamos a preguntarle a las feministas. ¿Sí? ¿Quiénes son las feministas? Las compañeras feministas de la ciudad de Guatemala, que estudiaron, ellas sí, la sexualidad y otras cosas, y las llaman, imagínense ahora ustedes, ya organizadas como feministas, y las llaman, te llamamos del pueblo tal, de la selva, bla, 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 queremos saber si nos pueden hacer un taller para saber cómo se puede hacer distinto. Las compañeras, que además ser feministas no quieren colonizar, no quieren ¿no? transmitir una forma de relación que... Dicen, no, pero entonces no sabemos si podemos. Sí, vengan, que necesitamos para vivir mejor, saber cómo se puede hacer de otro modo. Bueno, no sé, ¿qué quieren? Un tallercito sobre el clítoris. Lo que quieran, nosotros sabemos lo que es eso. Vengan y hagan ese tallercito de lo que dicen que hay que hacer. Se van, todo esto pasó, se van las compañeras con un bolsito lleno de espejitos. No para vender espejitos, para que se vean el clítoris, saber para qué sirve, practicar un poco, descubrir que puede tener algunas sensaciones que no habían tenido con el señor aplastándolas.
E incluso poder lograr, bueno, no importa. No. Ahí ya estoy volando. Ya. Bueno, no, hasta ahí, digamos. Bueno, en ese proceso estaban. Y llega la asamblea para decidir lo de las transnacionales de la minería. Las compañeras llegan empoderadas, habían hecho todo ese ejercicio, ¿no? Así. Las comunidades habían votado una por una y todas decidieron que no iban a entrar las transnacionales de la minería a ese lugar, a ese territorio. Se acuerda, o sea, en una reunión mixta, y el compañero líder de esa organización tiene la mala idea de decir, las mujeres tienen que hablar más fuerte, tienen que enfrentarse más duro, porque así si no nos vamos a enfrentar a las transnacionales, no le vamos a ganar. Y se burla y dice, ustedes hablan todos así. Bien. Las compañeras que ya sabían dónde quedaba el clítoris les dicen, usted, le dice una, usted, porque no dicen vos, ¿quiere que luchemos mejor? Sí. ¿Que hablemos más fuerte? Sí. Entonces no me violentes en la cama. Entonces no me violentes en la casa. Y el resto de las compañeras, vos tampoco. ¿Sí? Porque cuando ustedes nos violentan en la cama y en las casas, nos quitan la fuerza para enfrentar a la minería. Ustedes son cómplices de las mineras cuando nos están quitando la fuerza en la casa y en la cama. ¿Y por qué digo esto? Esto no se hubiera llegado si no hubiera habido espacio de mujeres que se encontraran, que pudieran hablar con confianza de lo que les pasaba, que pusieran la sexualidad como un tema no último del plan de lucha, ¿no? Sino como un tema central para vivir mejor. El buen vivir no es un proyecto para el siglo 3000. Queremos vivir mejor ahora, pero hay temas que lamentablemente, o por suerte, no sé, ya dice, lamentablemente quedó fuera, necesitamos hablarlo entre las compañeras porque es compartir experiencias, vivencias. Y entonces, claro que los compañeros necesitamos que sean nuestros aliados en las luchas feministas. Eso no significa que tengan que venir a todas las reuniones, a los encuentros nacionales de mujeres, a las comisiones de mujeres de los movimientos. Necesitamos tener espacios donde podamos dialogar entre nosotras y, si se quiere, creo que los compañeros también necesitan espacios para hablar entre ellos y para saber qué sienten, cómo viven esta marea verde que debe ser un poquito intimidante de todas maneras porque trastoca la vida cotidiana. Pero están con más capacidad, yo creo también, de hablarlo entre los varones, en saber cómo lo viven, que estar el espacio mixto o el espacio mixto y diverso nos genera una trampa, que es, en general, pone en discusión la confianza. Y no lo digo porque lo leí ni nadie, ¿no? Ningún texto, porque lo vivimos. Porque hacíamos en la Villa 21 talleres de violencia y venía el primer día el taller y llegaban 4 o 5 violentos a sentarse a ver quién entraba. Porque lo hacíamos en la Asamblea 19 y 20 de diciembre, que funciona en una clínica, en un hospital, y poníamos, estoy hablando de los errores que hacíamos como feministas, talleres de violencia y estaban todos mirando a ver quién entraba. Y si alguien entraba y podía decir lo que había sufrido, eso se conocía y esa mujer no volvía. Entonces, parte de eso, cuando hablamos de confianza, es construir los espacios y la legitimidad del espacio para encontrarnos. Y termino diciendo esto, a nosotras, las más viejitas, luchamos muchos años para legitimar los espacios de mujeres. Nos decían, no hay que hacer espacios de mujeres en los movimientos, porque eso divide. No sé si lo escucharon alguna vez. Por ahí son de una generación que ya no. Pero el argumento es, eso nos divide. Lo logramos. Y cuando tuvimos los espacios de mujeres, vino la otra de, ¿y por qué nosotros no podemos ir ahí? ¿No? ¿Pero por qué? Si vos no querías que haya espacio de mujeres, ¿por qué ahora querés ser parte? ¿No? Entonces, yo creo que esa es una batalla ganada de la cual no tendríamos que retroceder.
legitimar el espacio de mujeres. Si hay compañeros que quieren aportar, que lo hagan desde sus espacios construidos en debate colectivo. Y por supuesto que para lograr transformar el sistema patriarcal, colonial, capitalista, necesitamos de todas, todos, pero también necesitamos los espacios para encontrarnos. Sí. Una cosita más sobre esto y luego sobre la pregunta del compañero ya. Además, hay cuestiones que tienen que ver con condiciones materiales de posibilidad de nosotras las mujeres para poder empoderarnos, disputar poder y participar de nuestros encuentros, de nuestras colectivas, de los espacios feministas dentro de los sindicatos. Necesitamos que los aliados cuiden a las niñas, ¿sí? Que cuiden a los enfermes, a los ancianos, digamos. Todas esas tareas que en general, por tradición, por costumbre, quedan a nuestro cargo y que hacen muchísimas veces que nosotras no podamos participar o quedarnos hasta las 2 de la mañana en el Congreso esperando el resultado de la votación, ¿no? Bueno, respecto del abuso sexual, es interesante la pregunta que haces. Bueno, para eso, digamos, la ESI es un instrumento fundamental, ¿no? Es fundamental que se trabaje la educación sexual integral y la perspectiva de derechos desde el inicial, ¿sí? Y es importante que la crianza, o bueno, la educación en la escuela sea una educación respetuosa. Porque es así como se aprende a respetarse, a cuidar el cuerpo, a cuidar la emocionalidad también. Y por supuesto que el arte tiene un lugar fundamental en todas estas cuestiones y la escucha activa, ¿no? Crear espacios de confianza reales, ¿no? Genuinos y de escucha activa. Y hay otra cuestión que es importantísimo, tenemos que creerles a las niñas cuando cuentan estas cosas, ¿sí? Hay un mito que está sostenido en el adultocentrismo y en el patriarcado, de que los chicos inventan, de que lo imaginaron. La verdad es que estas cosas, las niñas no mienten, ¿sí? Sobre estas cosas. Podrá haber alguna cuestión que haga que no puedan recordar a la perfección, pero hoy en día hay una batería de dispositivos psicológicos que permiten trabajar estas cuestiones y dar cuenta de estos relatos. Así que esto es importante porque lo que pasa muchísimas veces todavía hoy, el problema que tenemos no es el de las denuncias falsas, ese es un falso problema. El problema que tenemos es el de la desmentida. El de las niñas, los niños que cuentan y no se les cree, se los desmiente, se minimiza su relato, ¿sí? Y para esto, por supuesto, que los docentes no estamos solos y además no nos corresponde a nosotros porque no somos peritos, no somos psicólogos. Nosotros tenemos que dar cuenta de esa situación. Si la directora no se quiere hacer cargo, digamos, de lo que le toca, labrar un acta contando lo que escuchamos, lo que vimos, la impresión. No nos corresponde a nosotros ni diagnosticar, ni juzgar, ni nada por el estilo, digamos. También tenemos que entender cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras limitaciones para no angustiarnos con demasiado, ¿no? No vas a tomar la decisión de qué pasa después, no te toca a vos, ¿no? Último, como para pensar, para responderle al compañero, yo doy ESI en un conservatorio municipal de música. Y en realidad el arte es una producción cultural de un sistema económico, político y social. O lo revisamos desde la perspectiva de género o seguimos alabando Carmen de Bizet, que muestra claramente un femicidio por cuestiones de celos de dos, iba a decir machirulos, pero no se dice en un espacio académico, por cuestiones de celos de dos hombres que estaban enamorados de ella y entonces cometen un
crimen pasional, bueno, era en España, claro, acá es otro cantar, ¿no? Pero si no revisamos la perspectiva androcéntrica del arte, podemos llegar a caer en la repetición de un repertorio que es profundamente sexista, profundamente clasista y europeizante, ¿no? Pienso en la música, pienso también en el arte plástico y pienso en las artes escénicas, ¿no? Audiovisual o teatro. Bueno, les queremos agradecer muchísimo a las 3 expositoras. Ha sido más que enriquecedor esta experiencia, así que les damos otro fuerte aplauso. Bueno, y nosotras como equipo, en nuestro lugar de moderadoras y de comisión de género ad hoc, queríamos dejarles una frase que nos parece que tiene que ver un poco con el clima de época y con estas jornadas, que las va a leer Graciela. Bueno, elegimos terminar con una invitación a reír. Para eso parafraseamos a Frida Kahlo. Queremos reír porque la risa nos hace invencibles. No como las que siempre ganan, sino como las que nunca, nunca se rinden. Madrugada con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol.